Buenas noches. Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:02 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Uno de los efectos más claros de la pandemia y tal vez de los que se mantengan de manera más permanente es la virtualización de muchas actividades. Una de esas actividades es la educación. La necesidad de suspender las clases presenciales obligó al Ministerio de Educación Pública a buscar estrategias para mantener conectados a los estudiantes y a buscar también opciones virtuales para transmitir conocimiento. En Costa Rica, un actor con una larguísima experiencia en este campo es la Fundación Omar Dengo, que está trabajando en el desarrollo de campus virtuales e infraestructura para el MEP. Para conversar sobre estos temas, invité a la directora de la Fundación Omar Dengo, Leda Muñoz García. Buenas noches, doña Leda, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, mucho gusto estar aquí. Doña Leda, la Fundación Omar Dengo tiene una larga experiencia en temas de educación y tecnología. ¿Cómo aprovechamos esta experiencia para sacar algo positivo de esta pandemia en lo que tiene que ver con educación pública? Bueno, es una historia que la podemos contar de muchas maneras. Pero, ¿qué le parece si hablamos de antes de la pandemia, durante y tal vez los retos para el post-pandemia? Adelante. Vaya, yo ahí si necesito la voy interrumpiendo. Ok, usted me para, entonces. Okay. Bueno, la historia para... Precisamente lo que estábamos hablando, la importancia de la conectividad, porque en este momento se le congeló la imagen de Zoom a la señora Leda, a la directora de la Fundación Omar Dengo. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Señor director, usted me avisa cómo vamos. Lo que intentábamos abordar era el aporte que está haciendo en este momento la Fundación Omar Dengo a crear una infraestructura para el MEP que tenga que ver con restablecer la conectividad. El MEP ha tenido una larga relación, había tenido una larga relación con el ICE como proveedor de Internet, la interrumpió esa relación con el ICE y efectuó un contrato, formalizó un contrato con la Fundación Omar Dengo para generar una infraestructura educativa aplicada o apoyada en conectividad. Y bueno, el tema es cuánto avance, cómo va, qué planes hay con eso, cómo se puede ayudar a los estudiantes a mantenerse conectados con el sistema educativo a través de los diferentes medios. No es solo Internet, hay teléfonos, hay una serie de métodos. Estamos en este momento tratando de restablecer la comunicación, pero bueno, hagamos una cosa, vamos a un corte, restablecemos la llamada y regresamos. La ciudad de alguna manera es un fenómeno tan gigantesco que me devora a mí. Construir algo con todos esos sonidos tan diversos. No necesariamente tiene que ser solamente lo que se ve, sino lo que se siente. Emitir sonidos espontáneamente que tienen relaciones fugaces entre sí. Que alguien lea nuestros queridos diarios y sepa realmente cómo nos sentimos. Como esa fascinación de ver cómo algo tan pequeño funciona de manera tan compleja. La historia de las mujeres que me acompañan y de sus propios pesares, sus propias preguntas. Poder hacer sentir para mí es todo el valor.
Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence, una película que nos hará reflexionar. En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. El viernes 5 de junio a las 9 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Esto no es solamente una pasantía, esto es el paso al futuro. Además, si uno quiere ser emprendedor, ¿para qué una pasantía? Dos jóvenes universitarias recién salidas de la Facultad de Arquitectura deberán emplear todos sus conocimientos para solucionar los problemas de una respetada firma de arquitectos. Las pasantes. Las pasantes. La voy a ubicar en algo que tiene que ver mucho más con lo que usted estudió. ¿Qué fue lo que usted estudió? Arquitectura. Goce con esta serie colombiana los sábados a las 7:30 de la noche, a partir del 13 de junio, solo en 13. Costa Rica Televisión. Y estamos de regreso en conversaciones con Ernesto Rivera. Estábamos conversando con doña Leda Muñoz García, directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo. Estábamos hablando sobre conectividad y la importancia de la Internet para la experiencia educativa cuando se frizó la Internet, se congeló la pantalla y se nos cortó la comunicación. Ilustra un poco lo que nos pasa. Pero vamos a seguir por teléfono conversando con doña Leda. Doña Leda, hablábamos de que la Fundación Omar Dengo tiene una larga experiencia en temas de tecnología y de educación y de cómo aprovechar esa experiencia para sacar algo positivo de esta pandemia en temas de educación. Bueno, sí, Costa Rica empezó muy temprano en este tema, llevando computadoras a las escuelas cuando muy pocos países en el mundo estaban haciendo una tarea como esa. Fue hace más de 30 años y lo que se decidió fue llevar las computadoras a las escuelas para estimular el desarrollo de capacidades cognitivas de orden superior, o sea, resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento lógico, ese tipo de cosas. Eso se hizo con un modelo educativo muy especial que se trabajó con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habían desarrollado un lenguaje para que los niños pudieran aprender a programar. Y Costa Rica empezó a hacer esas cosas más temprano que la gran mayoría del mundo. Eso nos permitió cambiar la historia de nuestra economía. Hoy la economía de Costa Rica tiene un gran componente en recursos y servicios de alta tecnología que inicia en parte porque el país fue preparándose con programas como que desde muy temprano los niños empezaron a trabajar con la tecnología y a trabajarla no como un consumidor, sino como una persona que domina la tecnología, que habla el lenguaje de la tecnología y que puede decir la tecnología qué es lo que quiere. Eso fue muy temprano y Costa Rica ha sido reconocida y premiada internacionalmente por eso. Hace unos 10 años se puso de moda el 1 a 1. No sé si usted recordará que todo niño debe tener en la escuela una computadora por estudiante, y Costa Rica se sentó en ese momento con la fundación para planear qué hacer, porque los presupuestos no daban para un proyecto de ese tipo, con más de 1 millón de estudiantes, con más de 60,000 estudiantes entrando cada año al sistema, con computadoras que hay que cambiar cada 3 o 4 años, y tomamos la decisión de focalizar el darle a cada estudiante una computadora en las zonas rurales, en las escuelas unidocentes, en las escuelas multigrado, en los liceos rurales. Eso lo hemos estado haciendo hace más de 10 años y cuando llega esta pandemia tenemos la suerte de que esas franjas, esos sectores de la población
que experimentan lo que llamamos brecha digital de manera más profunda, tenían un instrumento en su casa, una computadora. ¿Qué es lo que está pasando? Que ni en las escuelas, ni en muchísimos hogares del país se tiene acceso a Internet. Internet sigue siendo un servicio caro que muchas familias no pueden pagar. Y doña Leda, dígame. Incluso estamos teniendo esta conversación de manera telefónica porque aún en su hogar, que es un hogar de clase media probablemente, se cortó la conectividad y en esta situación están trabajadores, estudiantes. Así es. Exacto, o sea que no es solo las zonas rurales y las poblaciones de menores ingresos, sino que realmente tenemos una tarea pendiente de mejorar la conectividad en todo el país. La calidad el ancho de banda que disfrutamos la mayoría de los costarricenses que podemos pagarlo es bastante inferior a lo que deberíamos estar teniendo ya. Y estamos pagando cantidades importantes, qué sé yo, por ejemplo, en París, ¿verdad?, que es una ciudad cara, ¿verdad?, la gente, los ciudadanos cuentan con mucho más ancho de banda a precios menores que los que estamos pagando aquí. Entonces hay un tema de que la apertura de las telecomunicaciones no ha logrado todavía mejorar el servicio para el ciudadano y ciertamente ha dejado por fuera al ciudadano de zonas más rurales y de menores recursos. Entonces, la pandemia, cuando se hicieron las escuelas, evidencia la necesidad de trabajar en una política social que de verdad le dé derecho a todo ciudadano al acceso al Internet, ¿verdad?, y a contar con las condiciones que necesita para, por ejemplo, seguir educándose en tiempos de pandemia. Doña Leda, este mes de febrero, en febrero de este año, el MEP rompió una larga relación que tenía con el ICE como su proveedor de Internet para escuelas y colegios y se pasó a la Fundación Omar Dengo. Concretamente, ¿cuál es el plan de trabajo con el MEP? ¿Serán ustedes solo proveedores de Internet o algo más integral que la conexión a Internet? No, más bien, vamos a ver, le explico. Bueno, la Fundación ha estado detrás de que tengamos una buena conectividad en todos los centros educativos del país y tenemos años de estar molestando para que eso pase. Y no ha pasado, pero finalmente, después de muchos años de estar en estas presiones y conversaciones, firmamos un convenio con el MEP para que la Fundación sea la unidad ejecutora de una red educativa de banda ancha que le dé banda ancha a todos los centros educativos. Pero la Fundación no va a ser el proveedor, va a ser la unidad ejecutora. Va a encargarse de armar un contrato con proveedores y de supervisar esos contratos para que se dé la calidad de la señal y para que las condiciones que necesitan tener las escuelas para poder trabajar con Internet se dé. Entonces, la Fundación no se ha convertido en un proveedor de Internet, sino nada más una unidad ejecutora que va a velar para que el que esté encargado de dar ese servicio en las escuelas lo dé y lo dé bien. Entonces el contrato podrá ser a lo mejor con ICE o con el mejor proveedor. Pero, digamos, la Fundación, de las cosas que ha aprendido a hacer muy bien es ser un buen gestor y un buen ejecutor. Y es por eso que se nos da esa responsabilidad a partir de lineamientos que el Ministerio de Educación Pública ha definido. Es decir, el MEP ha definido cuál es el ancho de banda que va a tener una escuelita en la zona más rural del norte del país que tiene 5 estudiantes. ¿Cuál es el ancho de banda, por ejemplo, para una escuela rural como esa al que aspiran tener? ¿A dónde van a tener? Sí, estamos trabajando, miren, las escuelas más chiquititas, que estoy hablando de escuelas de 5 o 6 estudiantes, que es como una casa,
Sí. Son velocidades similares, son unos 25 megas los que estamos esperando. Pero eso se va incrementando en proporción al número de estudiantes. Entonces, en los centros educativos más grandes, estamos hablando de varios cientos de megas para que puedan todos los estudiantes del centro educativo trabajar bien. Entonces, es en proporción al número de estudiantes. Excelente. Doña Leda, uno escucha esta propuesta y se enamora, y se enamora de la idea de ser un país interconectado, aún en zonas rurales. Durante muchos años, nosotros en Costa Rica nos jactamos de tener una alta penetración de electricidad, que en su momento fue un logro enorme del ICE, llevar luz eléctrica hasta prácticamente el último rincón del país. Lo mismo pasaba con el agua potable. Hoy Internet es el equivalente en servicios públicos de tener agua potable, alcantarillado sanitario y luz eléctrica. Pero una de las críticas más reiteradas al sistema que tenía el MEP era que en muchos colegios y escuelas la velocidad de Internet era muy baja. Ustedes, comunidad ejecutora, ¿cómo se proponen, cómo mejorar esa conectividad? Ok, vamos a ver, sigue siendo baja, ¿verdad? Estamos por sacar el cartel para hacer el contrato nuevo, ¿verdad? Estamos a punto de empezar el nuevo capítulo de la Internet en las escuelas. A ver, tenemos proveedores competentes, ¿verdad? Yo no podría decir que ninguno de los proveedores no tiene capacidad de darnos a los ciudadanos buena Internet y de estarse moviendo mucho más rápido y mucho más agresivo a opciones como fibra, por ejemplo, ¿verdad? Eso va muy despacio. Entonces, lo que nosotros queremos es sacar un cartel donde estamos exigiendo un servicio a nivel de cada escuela de alta calidad. Y vamos a estar supervisando que eso sea. Y estamos diseñando el cartel para que haya mecanismos de exigibilidad de esa calidad. Porque, como usted bien lo estaba ilustrando, yo estoy pagando a un proveedor aquí en Escazú por una buena Internet. Estoy pagando bastante y sin embargo ¿verdad? Se me cayó ahora y eso pasa constantemente. Doña Leda, estoy tentadísimo de pedirle que me diga cuál es el proveedor de usted. Echémoslo al agua. Digamos, es impresionante porque estas cosas tienen este efecto. Hoy, en media pandemia, quedarse sin Internet equivale a esto que nos está pasando. Exactamente. Que por dicho usted es un hombre de muchos recursos y aquí estamos tratando de salvar la crisis, ¿verdad? Así es. Pero eso no es así de fácil en una escuela donde usted tiene 20, 30, 40 estudiantes ahí esperando conectarse, ¿verdad? Exactamente. Y los maestros tienen que enseñar, no tienen que ser expertos en tecnología, para asegurar la conectividad están otros actores. Sí, ellos necesitan tener esa infraestructura funcionando bien. Exactamente. Ellos no tienen por qué estarse preocupando de estas cosas. Ahora, ellos sí necesitan, y yo sí diría que la pandemia también nos ha evidenciado una necesidad que hace rato está ahí y que ya, ¿verdad? Ya no hay más excusas, hay que entrarle, es que el docente necesita desarrollar una competencia digital mayor, para que cuando se le pone una plataforma como la que, ¿verdad? En esta emergencia, tratando de reaccionar lo más rápido posible, el MEP arma una opción de una plataforma como Teams y se las pone a todos los docentes y los estudiantes. Muchos docentes tenían grandes dificultades para trabajar en una plataforma y en hacer educación a distancia, porque es que no se trata de coger la misma clase que yo tenía preparada presencial y pasarla por una pantalla. Eso no es educación a distancia. Es un modelo educativo diferente. Hay que diseñar la mediación con los estudiantes distinto. Y ahí sí yo creo que necesitamos acompañar y capacitar más al docente para que tenga esa fluidez digital. Doña Leda, a inicios de este año, la Contraloría General de la República informó que Fonatel tiene
una enorme cantidad de recursos. Y cuando hablo de enorme, es enorme. Estamos hablando más de 200 millones de dólares. Y que están sin utilizar, y estos recursos estaban destinados por ley, se creó este fondo para nivelar el acceso a comunicaciones en zonas deprimidas. ¿Cómo aplicar parte de estos recursos al desarrollo de conectividad para la educación pública? Bueno, hay varias fórmulas. Efectivamente, cuando se hace la apertura de las telecomunicaciones, un país que siempre ha tenido un sentido de equidad muy agudo, se dijo, no podemos permitir, como no lo permitimos, para retomar sus palabras, con agua potable, con electricidad o con otros recursos, que esto se quede solo funcionando bajo las leyes del mercado, de la oferta y la demanda. Y llevar conectividad a zonas a una comunidad muy pequeñita, en una zona muy rural, muy disperso, pues a lo mejor no es un buen negocio, ¿verdad? Como tampoco fue en su momento llevar electricidad. Pero es una decisión país. Queremos a todos los ciudadanos conectados y con igualdad de oportunidad a este recurso tan valioso. Entonces se crea Fonatel, este fondo, para velar que esta brecha digital no se abriera, más bien se cerrara. Y efectivamente, como usted lo dice, tiene muchos recursos, han pasado 10 años y esos recursos se han ejecutado solo un porcentaje muy pequeño y con resultados que no nos quedan claros a los ciudadanos si son los esperados o no, porque no hay como evaluación de los proyectos. Pero digamos, la gran queja es de que los fondos, muchos, la mayoría, siguen sentados en algún lugar, cuando hay necesidades como la que como la que estamos viviendo en este momento, de muchos hogares que necesitarían una política social que les diera acceso a Internet, y que para eso estaba el fondo. Está porque para eso está y sigue estando, y el mandato lo tienen, y la tarea, y sinceramente, el reto y en parte la vergüenza de llevar una década con este retraso es de las personas que administran el Fonatel, esa es la verdad. Doña Leda, la ministra de Educación me dijo hace poquitos días en este mismo espacio que hay unos 500.000 estudiantes, casi la mitad del total, con dificultades de acceder a conexión o que no tienen una computadora apta o un teléfono inteligente o acceso a Internet. ¿Cómo les llegamos a esos chicos? Mire, está Fonatel, ¿verdad? Hay un montón de plata que podemos llevar, ¿verdad? a hogares con una política social focalizada, como hemos hecho muchas otras cosas, ¿verdad? Las becas escolares, etcétera. Pero nosotros, por ejemplo, desde esta red, la red del Bicentenario que se llama, que la ha llamado el señor presidente, de las escuelas y colegios, lo que estamos proponiendo es que la conectividad campus, el Wi-Fi de la escuela, pueda irradiar un poco fuera de la escuela. De manera que aunque la escuela estuviera cerrada, como es ahora el caso, los estudiantes de esa comunidad puedan, en los alrededores de la escuela, los que no tienen conectividad, conectarse. Entonces ya tenemos dos opciones: Fonatel focalizando a familias de bajos ingresos y de zonas muy rurales, escuelas con una conexión. Le meto una cuña ahí, doña Leda. Todas las que quiera. Fonatel focalizando en los hogares que tienen más necesidad. Exactamente. Y el IMAS, que tiene el Cinirube, que es un rayo láser de todas las personas y hogares con mayores necesidades, puede orientar perfectamente. Es decir, tenemos los recursos técnicos, informáticos y la información para hacer una política inteligente y de calidad en cómo llevarle acceso. Y tenemos la plata, es de locos que no... Y tenemos la plata. Fíjese que uno de los proyectos de Fonatel era conectar parques y sitios públicos. Bueno, a lo mejor hubiera servido en este momento,
que de verdad hubieran lugares públicos para que tuvieran acceso los estudiantes que no tienen en su casa. O sea, hay más de una forma de hacerlo. Y usted lo dijo muy bien, la infraestructura de conectividad, digamos, el país está cruzado por el norte y por el sur, por el este y por el oeste, con incluso fibra, ¿verdad? No es eso, ni nos falta el conocimiento tecnológico para hacerlo bien, ni le faltan a los estudiantes las ganas, y el estudiante está deseando, ¿verdad? Y tenemos los recursos por aquí y por allá. Entonces, es un tema de una gestión, una ejecución más planificada, más eficiente, más efectiva, que yo creo que es parte de lo que los ciudadanos hace rato estamos reclamando en muchos espacios, ¿verdad? Este es solo uno. Así es, doña Leda Muñoz García, directora de la Fundación Omar Dengo. Se nos fue el tiempo, yo le agradezco no solo las palabras, sino el esfuerzo para adaptarnos a los problemas técnicos que surgieron. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Queda planteado el desafío. Es increíble que en Costa Rica todavía nos pasen estas cosas. Tenemos los recursos, tenemos la necesidad, tenemos la gente para hacerlo, pero la plata no se aplica. Queda el desafío del Fonatel. Es una urgencia que los recursos que están en Fonatel finalmente se apliquen para lo que fueron creados. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Y recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estamos habituados a ver essa planta em paisajes áridos e hostiles. Sobrevive em terrenos desérticos porque se adapta al calor y la falta del agua. Del agave azul se extrae una de las bebidas más famosas del mundo, el tequila. Como pueden ver, esta planta es una planta muy noble, que es una planta que le nombran planta cam, que es semidesértica la planta, no ocupa mucha agua y de aquí viene saliendo el famoso tequila. Con sabor y saber, en 13.